Capítulo 5. Misiones de espera. Tras aquella misión, en la que su aliada había asegurado su ascenso, los hermanos la habían llevado al dojo, para que se encontrase con la felicitación de su maestro al abrir los ojos y, posiblemente, una pequeña fiesta por parte de este. No obstante, también escucharon algo preocupante cuando hablaron de lo de las armas con dicho espadachín, miembro veterano de clase media de 5 más. Yo tuve que acudir a mi mundo natal por el intento de robo de algunas de las katanas legendarias, forjadas por un viejo amigo, el mismo que forjó la mía. Algo muy grande podría estar sucediendo. Esas palabras aún estaban en la mente de Soliad. Eran un incordio, ciertamente era mucho más probable la causalidad de todo aquello que la existencia de simples casualidades. Las probabilidades de que todo fuera casualidad eran tan bajas, que de por sí mismas habrían constituido su propio tipo apartado de casualidad. Claro que no podía hacer nada al respecto por el momento. Ya había notificado a Amaran, quien avisó consecuentemente al resto para reforzar los sistemas de comunicación y vigilancia en mundos con tesoros realmente poderosos, pero ahora solo podía esperar, y esa era la actividad más dificultosa y exasperante para él, a lo cual contribuyó un poco más que, por si acaso, hasta que dispusieran de más información, se pospusiera de forma indefinida el banquete, por si pasaba algo importante entre medias o justo ese día. Además, tampoco estaba seguro de que le informasen de todo nada más se descubriese, pero quizás ponerse a pensar de ese modo era demasiado pesimista y bueno, incluso si tenía razón, era posible que al menos su hermana fuese informada y ahí él se enteraría. Así que, como ya era hora, o así lo habían decidido al regular sus horarios de día y noche, se habían ido a dormir. Los dos hermanos, al amanecer, se despertaron prácticamente a la vez. Soliad salió de su cuarto con sus clásicos pantalones de color negro, solo que esta vez llevaba tan solo una camiseta blanca en la parte de arriba, y había decidido llevar botines grises, siendo un ejemplo perfecto de la palabra monocromático. Lisitea, del mismo modo, se puso la ropa del estilo que suele llevar. Una camiseta corta con franjas de tonos amarillos y rosados, solo que esta vez sin tela alrededor del cuello. Ojo, no era la misma que la del día anterior. Lisitea tenía una gama extensa de blusas muy similares, pero distintas, y lo mismo con los pantalones, y un pantalón corto con tirantes de color azul, que esta vez decidió combinar con unas zapatillas abiertas por segunda vez aquella semana, en vez de su calzado de estilo similar al usado en ballet. «Oh, te despertaste bastante temprano, Sol», dijo Lisitea cuando salió de su cuarto y vio que él acababa de hacer lo mismo. «Bueno, a veces uno no puede dormir tan profundo», dijo con un suspiro. ¿Deberíamos desayunar por fuera?», preguntó Soliad. «Bueno, me parece una idea genial», asintió Lisitea. «Nada mejor para reunir fuerzas antes de unas cuantas misiones, ¿no es así?», dijo Soliad. «Sí, respondió Lisitea. Abrieron la puerta de la casa y salieron, aunque no generaron ningún portal. Incluso en ese mundo había ciertas tiendas y bares artesanales de gran calidad. Lisitea le había enseñado a Soliad cómo ver su localización en el mapa, por lo que comenzaron a caminar. «¿Qué vas a pedir?», preguntó el albino. Bueno, tengo entendido que hacen unas galletas de almendra realmente buenas, y encima con poco azúcar», dijo Lisitea. La dirección a la que fueron esta vez fue la contraria a la anterior. Se dirigieron a la zona más montañosa de aquel bosque, que, sin perder la vegetación, tenía varias cuevas obvias para crear viviendas, o, en este caso, locales. El ascenso comenzó al alejarse apenas unos pocos kilómetros, y era fascinante. «Creo que nunca dejarán de sorprenderme estas vistas», comentó Lisitea al llegar a la base del pico más alto. Soliad estaba de acuerdo, era curioso porque ya habían visto toda clase de mundos y lugares. A priori, unas vistas equivalentes al Monte Everest cubierto de vegetación no debería ser la gran cosa, pero para ellos lo era. Incluso se subieron a la copa del árbol más grande de la base para apreciarla mejor. La albina estaba segura de que podría disfrutar ese tipo de vistas, y sentir su enorme presencia, incluso frecuentando dicho lugar por los próximos 100 años. En esto último Soliad no estaba tan de acuerdo, pensó que ese tipo de sensación le duraría solo unas cuantas cientos de visitas. Lo que, por otro lado, ya era bastante. «Bueno, creo que desde arriba se verá todo aún mejor, si son inteligentes tendrán una terraza», dijo Soliad. «Jeje, bueno, quizás tengas razón». Ascendieron esa enorme distancia en unos pocos minutos. Llegaron a su objetivo, un lugar donde multitud de árboles creaban una especie de techo natural contra la nieve. La flora tenía hojas tan densas y tan poderosas que apenas se filtraban 1 o 2 copos, lo que daba un aspecto de conexión realmente orgánica con el local situado en aquella cueva.
Ese lugar tan singular era el que conformaba la ansiada terraza. ¿Crees que habrá que pedir en barra? Preguntó Soliad. Según las reseñas atienden en mesa, respondió Lisite. Los dos se sentaron con tranquilidad en un asiento tallado en madera, frente a una enorme mesa con forma de tronco. El ambiente por sí mismo, a ojos de la hermana menor, ya justificaba la fama del lugar y no se le hizo extraño que hubiese otras 10 personas sentadas pese a ser tan temprano. Al albino, en cambio, eso le preocupó un poco. Muchas veces la gente puntuaba mejor la comida por el conjunto de la experiencia, así que temió que no fuese tan buena como decía la puntuación. A los pocos segundos fue alguien a atenderlos, una Dracilia. ¿Saben cuándo hay una dragona mujer? ¿Saben cuándo, por algún motivo, principalmente para vender mejor a seres humanoides, toman una forma de mujer relativamente linda con apenas unos rasgos extra, como su cola o incisivos? Bueno, así se veía aquella Dracilia. Y a juzgar por la mirada de algunos hombres y mujeres, eso funcionaba. Al menos el servicio era rápido. Buenas, bienvenidos al café artesanal, dijo haciendo gala de un español curioso. ¿Qué es lo que desean? Bueno, quería probar las galletas de almendras, dijo Soliad. Claro señor, eso viene con cualquiera de las variedades de desayuno. 2 galletas por persona además de dicha comida. ¿Qué clase de desayuno prefieren? Preguntó la camarera, mostrando una tabla de madera con las más de 30 opciones. ¿Hay algún desayuno que nos recomiende? Preguntó Lisitea con amabilidad. Les recomiendo el especial Everest. Nombrado así en honor a un monte bastante usual del planeta Tierra que suele ser el más alto en la mayoría de mundos, explicó la dragona. Déjeme uno de esos, dijo Lisitea confiando en la sugerencia. Bueno, que sean 2, añadió Soliad, esperando la sorpresa resultante de no conocer los ingredientes, lo que no recomiendo si eres alérgico a algo, pero afortunadamente no lo era. De hecho, posiblemente podría haber comido lava, o algo así, como fuente de energía de quererlo. Como deseen. Sin duda lo van a disfrutar, dijo apuntando la comanda y volviendo para dentro. Oye, Sol, ¿no te parece increíble lo variado que es el multiverso? Bueno, la verdad sin duda hay muchas especies que pensé que solo pertenecían a la literatura, admitió el albino, y otras que nunca habría imaginado. Sipi, toda la razón del mundo. La existencia es tan variada. Para asegurarse de que esa afirmación era cierta, bastaba con prestar atención a aquel subgrupo que regentaba el lugar. Solo eran 4 héroes, de clase variable entre baja y media, y pese a todo solo había uno definible como relacionado con el Homo sapiens. Por otro lado, estaban la dragona. El cocinero que era uno de esos doppelgangers, lo conocí tiempo después, muy agradable para ser una especie que normalmente vuelve tu ser contra ti mismo. Y un medio demonio medio asertí, especie relacionada con los conocidos como mímicos en la cultura popular, que estaba también atendiendo a las mesas usando un aspecto humano. En resumen, ese equipo mostraba claramente la variabilidad de todo el grupo en una muestra bastante reducida. Lo mejor era que se trataba una pluralidad aceptada generalmente. Por ejemplo, claramente el parte demonio había aceptado la presencia de los albinos cuando dejó discretamente un papel con su número de teléfono sobre la mesa por el lado de Lisitea, con un mensaje que decía llámame si te quedas con hambre. Esto causó una leve risilla de parte de la albina, quien no se esperaba algo así y menos de alguien que parecía tener el aspecto de un bello y refinado mayordomo. No, en serio, sin duda en ese restaurante sabían cómo subir el perfil de ventas. Entonces llegó la comida. Unos croissants vegetales de pollo, cuya pinta era espectacular, acompañados por un café bastante similar al colombiano y un zumo de frutas, además de, por supuesto, 2 galletas de almendras para cada uno. Afortunadamente, el aspecto y el olor de la comida, junto a la ambientación, correspondían con el sabor de aquel desayuno. Realmente estaba bueno y no tenía nada que envidiar a ningún otro sitio en el que hubiesen comido. Por lo que se limitaron a disfrutar durante los siguientes 10 minutos. El precio que pagaron fue bastante coherente y hasta un poco barato, por lo que resolvieron volver otro día. En fin, ya estaban desayunados y tranquilos, por lo que llegaba la hora de trabajar. Veamos qué hay ahora mismo, dijo Soliad proyectando la pantalla de su pulsera. La información se filtró a las peticiones más urgentes y vieron alrededor de unas 6 situaciones que debían solucionarse aquel día. Afortunadamente, no había ninguna misión de clase alta entre ellas. Aunque quizás era porque ese tipo de permisos, para un recién ascendido, todavía solían necesitar cierta aprobación o algo similar. ¿A cuál deberíamos ir primero? Preguntó Soliad. Sol, vamos a necesitan chamanes para ayudar a apaciguar a los espíritus, mencionó Lisitea.
El hermano mayor asintió y abrió el portal. El factor inferior les había ayudado a imitar previamente cualidades como aquellas, lo que hacía que fuesen ideales para misiones específicas que necesitasen ser cumplidas rápidamente. El portal se terminó de abrir y ellos entraron. Al salir por el otro lado se vieron a unos cuantos kilómetros de un enorme volcán, cuyo tamaño haría quedar al Teide como una pequeña roca. Alrededor estaban los chamanes nativos de aquel lugar, intentando hacer remitir inútilmente la enorme humareda. Gracias por atender la llamada, héroes. Estamos haciendo todo lo posible por apaciguar a los antiguos espíritus, pero no está funcionando, dijo una mujer anciana con ropa que recordaba a trajes americanos previos a la colonización. No se preocupe, nos haremos cargo, aseguró Lisite. ¿Podría decirnos cómo inició todo esto? Ella dudó un poco, pero entonces asintió. No estamos seguros, usualmente los espíritus siempre han castigado a la humanidad cuando la energía negativa aumenta, pero nunca ha ocurrido algo similar, algo de este grado, no estamos seguros de qué ha causado específicamente el gran enojo de ellos, y no tenemos modo de calmarlos. Solia vio alrededor y entendió rápidamente que no habían escatimado en recursos. Había personas, humanos, a este punto creo que merece la pena especificar, de todas las nacionalidades del mundo. Posiblemente todos los que se considerasen chamanes o brujos decidieron acudir a aquel sitio. Claramente había familias europeas, linajes antiguos, clanes asiáticos y mucho más intentando calmar a lo que, prácticamente, era más una amalgama vuelta a una deidad castigadora que una entidad espiritual convencional. El motivo de los fallos era claro a ojos de los hermanos. La energía negativa del lugar y las circunstancias llevaban la vibración espiritual de aquella gente a niveles bajos, disminuyendo los efectos positivos que podía tener su energía usualmente sanadora. Era un poco un ciclo que se retroalimentaba. ¿Podían terminarlo? La cosa era, ¿cómo había iniciado de un modo tan extremo como para que hubiese llegado a un punto de no retorno para los magos de ese mundo? Sol, creo que deberíamos calmarlos primero, dijo la albina. Tienes razón, afirmó Soliad dando un suspiro. ¿Están seguros de que desean avanzar? Es realmente peligroso. Comentó uno de los hombres que estaba con la anciana, un joven asiático. No se preocupe, estaremos bien, respondió la albina. Si eso nos preocupase, no estaríamos en el TTF, añadió Soliad. Entonces se dirigieron al interior del volcán en activo. La lava no salía por poco, pero estaba casi a rebosar. No cabía dudas de que las condiciones de la erupción estaban planeadas por algo consciente. Se daba de tal manera que una vez comenzara la etapa final, la explosión resultante causase la mayor cantidad de daños posibles, y la lava se esparciría hasta una distancia anormal. En resumen, ese volcán, en esas condiciones, podía afectar a la atmósfera completa de aquel mundo. Por favor, espíritus, escuchen mi llamado, dijo Lisite. Lo escucharon. Notaron la vibración espiritual en consonancia con ellos y luego sintieron como poco a poco se iba elevando. Aquello era como comenzar la frecuencia de una radio en error y luego irla sintonizando hacia una música que concentraba una calma y alegría sin iguales. Ese método, casi imposible para cualquier humano, permitía que los espíritus negativos, en vez de simplemente huir por algo que no entendían, comenzasen a apreciar ese nuevo tono. En resumidas cuentas, no expulsaba la negatividad como solía hacerse, sino que la convertía en positividad. No era, por supuesto, una solución absoluta, el rumbo de un alma, igual que el de una persona, no sigue siempre el camino que le es marcado. Pero en esos momentos calmaba a los espectros en pena, y les ayudaba a recordar quiénes fueron. En apenas unos minutos el volcán había dejado de estar en riesgo de erupción y el mundo había sido salvado. Incluso Soliad estaba maravillado de aquella solución, él habría tenido que tomar otros caminos para algo semejante. Volvió a pensar en lo única que era a veces su hermana. Ahora queda ocuparse de lo otro, señaló Soliad. Lisite asintió, el causante de aquel efecto dominó debía ser encerrado. Cuando volvieron, los chamanes comenzaron a celebrar. No obstante, Soliad señaló a un par. Cambiaformas de otra dimensión, están detenidos por la autoridad que me confiere el TTF. El dúo, dos de los que tenían mayor prestigio en el lugar, quedaron sorprendidos. No tiene ninguna jurisdicción para tal orden. Se quejó una que parecía una nativa americana. Señor, no crea que porque nos haya ayudado ahora usted puede encarcelar a 2 miembros del consejo, añadió un compañero, asiático, del otro aludido. Soliad dio un suspiro e hizo una señal con la cabeza a Lisite. Seguidamente ella usó su energía como canal para varios espíritus benignos que rápidamente ratificaron aquella decisión.
Incluso una entidad guía, que varias veces había ayudado a los chamanes de aquel mundo, se hizo presente para apoyar la moción, así que espero que entiendan por qué en el TTF no suele haber juicios, además de posible corrupción en alguna que otra base. Cuando se pueden invocar testigos de primera mano, o ver literalmente lo que ocurrió, los sistemas de justicia usuales quedan obsoletos. Esperen, ella ha invocado estos espíritus que quizás realmente fueron ellos también quienes, intentó objetar el asiático. Deténganlos, dijo la anciana. Gracias por entender, comenzó a decir la mujer. Me refiero a detenerlos a ustedes, añadió y se acercó a los albinos, ignorando los gritos de súplica de aquellos humanoides que tantos problemas les habían causado. Realmente estamos en deuda con ambos. Otros solamente habrían solucionado el problema. Ustedes habéis cortado la raíz. No se preocupe, es nuestro trabajo, dijo Lisite. Lo sé, pero también sé que es más que eso, tomen esto como muestra de nuestro agradecimiento. Les otorgó unos talismanes hechos a mano por ella misma que guardaba en sus bolsillos. Por un momento, los hermanos pensaron en decir que no hacía falta. Pero sería una falta de respeto al buen acto de aquella mujer. Lo guardaremos con cariño, afirmó Soliad. Se lo agradecemos bastante, añadió Lisite. Entonces se fueron por el portal, a otra de las misiones urgentes, ante los ojos alegres de la anciana. Seguidamente, guardaron en el subespacio de almacenaje de su pulsera los objetos de agradecimiento que les habían dado. Para Lisite aquello era un tesoro preciado. Siempre guardaba aquella clase de regalos y se aseguraba de que tuvieran un lugar para poder verse, para honrar a aquella gente que le había agradecido. Soliad hacía lo mismo, aunque ciertamente tenía que ver un poco más con una sensación de coleccionista. Los hermanos se sorprendieron un poco al ver que no habían sido redirigidos a la segunda misión más urgente, sino a la cuarta. Lisite sonrió aliviada cuando confirmó por la pulsera que era porque ya había héroes en varias de las misiones restantes, y que esos mundos ya estaban siendo ayudados, así que decidieron concentrarse en el que tenían delante, el cual no era demasiado agradable. Parece que la atención médica urgente es realmente muy necesaria, comentó Soliad como si nada. Ciertamente había sido algo insensible, pero Lisite entendió que era difícil abrir la boca y soltar algo que no estuviese guiado por el nerviosismo en un contexto como ese. La mutación zombie de aquel lugar estaba más desarrollada que en prácticamente cualquier otro mundo que hubiesen visto. Casi todo estaba devastado, hordas de seres putrefactos avanzaban sin ninguna clase de dificultad y no había dudas de que incluso el aire era infeccioso. Parecía que afortunadamente alguien de ese planeta había logrado emitir una señal de socorro más allá de su mundo, que el TTF había captado. Pues por ellos mismos no tenían esperanza. Menos mal que la pulsera ayuda contra estas cosas, mencionó Soliad, aunque no tanto por él, sino por todas las situaciones similares con las que otros miembros del TTF debían lidiar a diario. Al fin y al cabo, por parte de los albinos, el factor inferior era suficiente para anular cualquier virus extraño. Aunque lejos de limitarse a los virus, dicha defensa también bloqueaba enfermedades causadas por hongos, por bacterias o por nanotecnología, e incluso brinda defensa ante enfermedades mágicas que muten a sus objetivos en patitos de goma. Lo cual se ha registrado, al menos, en 15 universos este último año. Sí, dijo la albina respirando hondo. Solo entonces captaron a las personas en traje que estaban tras ellos. Humanos comunes que habían sobrevivido a aquello por el momento. Sin perder más tiempo, y viendo el claro origen biológico del problema, Lisite simplemente esparció una cura por el ambiente haciendo uso de una de sus manifestaciones del Sukui. Tras eso, se fueron sin siquiera esperar las gracias, pues la última misión había pitado con una urgencia exagerada en la pulsera. Un mundo presentaba una amenaza de otra dimensión, cuya irrupción en dicho continuo espacio-tiempo era inminente. ¿Qué será esta vez?, se preguntó Soliad. No lo sé, solo espero que el mundo al que vayamos no esté tan devastado, añadió la albina. Sin tiempo a mirar la pulsera hasta que llegaron, se enteraron del contexto, cuando en un planeta que parecía salido de una novela de fantasía luminosa, había aparecido una enorme grieta en el cielo. Al ver el aparato se recalcó que había sido una señal automática. De esas señales que solo se suelen mandar cuando una entidad hostil de un mundo invade a otro. El tipo de situaciones por el que el TTF se había formado originalmente. Soliad se sintió algo aliviado, la verdad era que prefería lidiar con ese tipo de desastres que con los otros. No por incapacidad, sino porque lo de calmar cosas o tratar enfermedades se le daba mejor a su hermana.
Y cuando uno era un héroe se imaginaba repartiendo leches a quien fuese necesario, no haciendo tareas de ayuda humanitaria, no es que fuese malo, solo, bueno, tenía un corazón menos heroico que Lysithea y una mente más estúpida posiblemente. Lucharemos por todo el mundo, dijo una voz a la distancia. Aquello era una clásica arenga militar que parecía dirigir una alianza, sin duda apresurada, entre enanos, elfos, humanos y diversas especies de hombre-bestia. Claramente varios de los más grandes héroes de ese planeta estaban en aquella coalición y su poder no era despreciable, pero Soliad veía muy improbable su victoria. El ente invasor, a juzgar por cómo se había abierto el espacio, debía ser superior a aquello. La entidad incluso podría ser un problema para la mayoría de los clase media que él conocía. No creo que puedan ganar, ratificó Lysithea. Menos mal que vinimos a tiempo, ¿no crees, Sol? Tienes razón, es hora de lucirme. Lysithea al ver la emoción de su hermano asintió. Yo me encargaré de tranquilizar a la gente de las cercanías mientras tanto, respondió ella. Él aceptó sin dudar, y cada uno comenzó a hacer su trabajo. La albina usó su energía para relajar a quienes estuviesen al borde de la histeria, y sintió presencias relativamente cercanas por si el pánico general derivaba en algunas injusticias. Por su parte, Soliad esperó un poco a que la bestia saliera, momento donde el grupo heroico de ese mundo casi cayó de rodillas. Una criatura titánica se abrió paso por la singularidad presente en el cielo. Su cuerpo estaba compuesto por piezas de mundos diversos que señalaban sus previas conquistas y adquisiciones. Soliad fue capaz de ver de dónde venían varias aquellas partes de su manifestación física, o más bien supo de qué mundos eran variantes los sitios que aquel ser había conquistado. Primeramente, el ser en sí debía ser una especie de nucleoide, puesto que ninguna parte visible de su cuerpo le pertenecía originalmente y la energía propia que tenía parecía ser únicamente la que unía el resto de su ser. Luego, la base visible era de un dragón, claramente sacado de un mundo de fantasía de corte épico, pero no medieval. El dragón tenía alas y era muy grande. Seguidamente, se podía observar como algunos detalles, como varias gemas, habían sido absorbidos desde algún mundo nórdico. Las runas grabadas por todo su cuerpo no dejaban lugar a dudas. Tampoco escaseaban los matices tecnológicos que parecían provenir de dos sitios distintos, algún lugar cyberpunk y otro retrofuturista bajo la perspectiva de los años 20. Y bueno, su tamaño tan enorme se debía a que en algún lugar se había alimentado de un mundo donde la vida marina gobernaba todo, y había crecido de formas extremas. Medía más que una montaña. Magia, tecnología, biología. Sin duda era una entidad formidable. Se entendía por qué, cuando clavó sus ojos más grandes que casas en el grupo heroico de ese mundo, dicho equipo perdió gran parte de su convicción. No teman, dijo uno de los enanos. Juntos venceremos. La victoria será nuestra, añadió la elfa. No, temamos pues es ser sensatos, añadió un anciano mago, pero usemos ese temor en pos de la supervivencia. Entonces todo acabó de un golpe. Soliad impactó con fuerza. Las vísceras, la sangre, la tecnología, todo salió por los aires y solo quedó la gema en la mano del peliblanco. Todos los presentes vieron con sorpresa al joven. Bueno, esperaba que fueras algo más duro, dijo Soliad. Entonces en su mano comenzó a brillar el objeto y una enorme atracción intentaba guiar la mano del peliblanco a lo más profundo de la extraña perla. Ten cuidado. Intenta alimentarse de ti, aclaró el anciano mago, proyectando su voz a la distancia. No obstante, el albino ni se inmutó. De hecho, las masas extrañas que trepaban por su cuerpo se deshicieron ante un leve movimiento de su mano. Podría hasta hacerme un anillo con esto, dijo Soliad con sorna, antes de rodear aquella perla con una masa de energía, específica para sellar sus cualidades únicas. Ya está. Suspiró con tranquilidad el mago. Soliad bajó al suelo, no había necesidad de darse prisa. Ya no había ninguna otra misión urgente en la lista, y completar 2 misiones de clase baja de máximo nivel y una de clase media el mismo día ya era bastante más de lo que la mayoría de los miembros solía realizar. Merecía un descanso. Además, tenía que esperar a Lysithea, posiblemente estuviese ayudando a gente que había quedado desamparada en aquel mundo por la crisis, o a personas que se encontrasen siendo atacadas por pequeños robos y asaltos en caminos. Sabía cómo pensaba su hermana, ya que estaba en ese mundo no podía irse sin ayudar a algunas personas que lo necesitasen, al fin y al cabo. Afortunadamente, lo invitaron a comer. Eso era lo bueno que tenían los mundos de fantasía épica. Después de dar una ayuda siempre había un banquete, no era tan espectacular como el que le esperaba de parte del TTF, pero sí era bastante increíble.
chuletas, costillas, cervezas y toda clase de comida que uno podría esperar de la época media. Además, no fue el único, también su hermana llegó a tiempo a la zona para disfrutar de esa comida, acompañada por gente que había sido secuestrada, como unos campesinos o un príncipe que había quedado captivo por algunos criminales que aprovecharon el caos. Se mantuvieron en el lugar hasta el atardecer, momento en el que volvieron a la base, con más objetos que mostraban el enorme aprecio que tenían hacia ellos la gente a la que habían ayudado. Por suerte, todas eran cosas de fácil almacenamiento como talismanes. Aunque Lisitea también recibió agradecida un conjunto élfico, y Soliad un traje otorgado por el mago. Al volver, dieron un paseo rápido por una zona de tiendas de la base, y llegaron a su casa prácticamente a la hora de dormir. Estaban listos para descansar después de una recolocación de sus recién adquiridos regalos en otra zona del almacenaje dimensional, ya que la sala de la casa que tenían para los agradecimientos estaba demasiado llena. Que descanses bien, hasta mañana, mencionó Lisitea. Igualmente hermanita, respondió Soliad. Y ambos fueron a sus camas, aunque, no obstante, en la cabeza de Soliad volvió a dar vueltas a lo del día anterior. Casi no pudo pegar ojo y se preguntó, ¿qué es lo que se cuece realmente? Esperaba que Arcana desenvolviera rápido el misterio. Su hermana tenía razón, a veces era algo desesperado.